cristianismo el hecho de el nacimiento de Jesús, había compartido con los ancianos el hecho de tomar un tema libre hoy. Sin embargo, observando Mateo y el tema que seguía inmediatamente después del que habíamos observado hace 8 días, sin duda encaja perfectamente. Así que no quiero desviarme de la enseñanza de Mateo, porque hay razones de sobra para poder observar el Evangelio de Mateo y seguir alabando al Señor Jesús con esta porción. Oremos al Señor, inclinemos nuestros rostros y damos gracias a Él por conservarnos la vida. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por conservarnos la vida. Es un don precioso que tú nos das. Nos has dado, Dios, los dones del alimento. Nos has provisto el vestido. Nos has dado el don de constituir una familia. A muchas damas les has concedido el don de engendrar hijos y de verlos crecer. A nosotros, oh Dios, nos has concedido ver los dones del fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Nos has bendecido con esta hermosa creación, oh Dios, que aunque empañada por el pecado, podemos seguir admirándonos y disfrutando de la creación que pusiste delante nuestro. Pero por sobre todos estos dones, oh Dios, el don mayor por el que tu iglesia y tus hijos están agradecidos por el don de Jesucristo. Pido, Señor, porque en esta hora podamos alabar y glorificarte por este hermoso y especial don que tú has dado a tu propio Hijo, te despojaste de él por amor a nosotros. Y oramos en su nombre suplicando que tú nos guíes y sea el Espíritu Santo guiándonos en esta hora. Amén. Muy bien, hermanos. Tomen asiento, vamos a compartir entonces, como ya les decía, uno de esos hermosos dones que proviene de los cielos. Mateo capítulo 14. Vamos a tomar la porción que se encuentra desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Le voy a pedir el favor al hermano o la hermana que está a cargo de Johnny, que por favor tenga control del niño, que no nos distraiga en el compartir, en la meditación de esta porción. Mateo capítulo 14, versículos 13 en adelante, dice así esta porción. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Voy a comenzar introduciendo esta porción muy conocida por nosotros, haciendo una pregunta. ¿Alguna vez hemos experimentado momentos de alegría y tristeza a la vez? ¿Les ha pasado esos momentos en donde
por este lado reciben una buena noticia y pasan de pronto horas, tal vez días o una semana, y por este lado la alegría de esta noticia opacó, fue opacada por la noticia de la tristeza. Conozco una familia que para esta época de Navidad, de regocijo por estar en familia, tienen el recuerdo, el doloroso recuerdo de la pérdida de un hijo. Así que es una época agridulce, diríamos nosotros. Momentos en donde hay alegría por estar con nuestra familia, teniendo comunión con los nuestros, pero por otro lado recordando momentos duros y difíciles también en esa misma época. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el contexto también nos está indicando una situación parecida. Hay otros pasajes dentro de los evangelios sinópticos que nos permiten ver mucho mejor el escenario de este gran hecho de la alimentación de los 5,000. El Señor Jesús recibe por un lado buenas noticias, pero por el otro lado recibe malas noticias. Para nosotros, ¿no? Desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Decimos que algo es bueno y que algo es malo, ¿no? Para el Señor Jesús, para Dios mismo, no se trata de buenas y malas noticias, se trata de que esa es su providencia y así quiere que sea su voluntad. Pero humanamente hablando, para poderlo entender nosotros, creo que es fácil verlo de esta forma. Por un lado, entonces recibe buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que recibe el Señor Jesús? Bueno, quiero invitarlos y que me acompañen al libro de Mateo, de Marcos, el Evangelio sinóptico ahí enseguida de Mateo. No pierdan Mateo. En Marcos capítulo 6, versículo 30. Allí en esta porción está el pasaje paralelo también de Mateo. Pero mire cómo lo introduce el evangelista Marcos. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Si notan aquí, les explico aquí esta porción. Tiempo atrás, Jesús hizo la elección de sus 12 discípulos. Después de escogerlos y de enseñarles las parábolas que ya vimos, ellos les decía en aquella ocasión, el Señor Jesús graduó a sus discípulos, ya están equipados, preparados, ahora vayan a la práctica. ¿Qué hizo entonces el Señor Jesús? Los dividió de dos en dos y los envió entonces a diferentes aldeas, lugares donde o él no había ido o de pronto había pasado y requería otra vez confirmar a aquellos que ya habían escuchado su mensaje. Los discípulos salen entonces, visitan esos lugares y regresan. ¿Y qué es lo que está diciendo Marcos de ese regreso? Que les están compartiendo al Señor Jesús cómo en su nombre los demonios se están sujetando, están también sanando a otros y el reino de los cielos, al cual el Señor Jesús les enseñó y les capacitó, está creciendo y está prosperando en los lugares a donde ellos fueron. ¿Son buenas noticias para el Señor? Sin duda alguna, porque ese es su propósito en su venida. Pero por el otro lado, ¿qué nos muestra Mateo? ¿Cuál es la noticia que recibe el Señor Jesús de acuerdo al contexto de el evangelista Mateo? Dice el versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca. ¿Oyendo qué? ¿Qué oyó el Señor Jesús? Versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas. ¿A quién? A Jesús. ¿Ya me entienden por qué les decía noticias buenas y noticias malas? Por un lado, recibe a sus discípulos el Señor, se sienta a compartir con ellos, ellos están alegres compartiendo todas las experiencias que han tenido, porque el Señor les dijo, mire, no se lleven provisión, confíen
en donde van a ir a ser mensajeros de este mi mensaje, de este mi evangelio, que van a tener la provisión necesaria. Así que me imagino ellos esas expectativas y contando todas sus historias de cómo esta hermana o esta familia los hospedaron en su casa, les dieron la bienvenida, les lavaron los pies, los atendieron como reyes. Y ellos están contentos y vienen a compartir con el Señor Jesús el propósito de su visita. Pero por otro lado llegan otros mensajeros, que son ¿quiénes? Los discípulos de Juan el Bautista, que traen unas noticias diferentes, noticias de muerte, la muerte de Juan el Bautista. Esto nos está indicando que, recuerdan que en alguna ocasión Juan el Bautista está preso y siente inquietudes acerca de si hizo su trabajo, si realmente preparó el camino para el que era. Está angustiado un tanto Juan y manda a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús, lo vimos en capítulo 11, si realmente era Él el que había de venir. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Le dice a los discípulos de Juan, miren, los ciegos ven, los sordos oyen, es anunciado el reino de los cielos. Vayan y lleven las noticias a Juan. Si estas cosas están sucediendo, en otras palabras les está diciendo el Señor Jesús, si estas cosas están sucediendo es porque es el cumplimiento de las profecías que anunció el profeta Isaías. Así que, sin duda alguna, Juan el Bautista entendió esto y mantuvieron entonces esa relación de comunión entre los discípulos de Juan el Bautista y el Señor Jesús mismo. Así que estos discípulos no quisieron dejar de lado compartirle al Señor Jesús la noticia lamentable de la muerte de Juan el Bautista. Es triste y lamentable porque en aquella ocasión hacía notar que si el ministerio del Señor Jesús fueron 3 años, ¿cuánto fue el ministerio de Juan el Bautista? Al menos de 3 años. Es un ministerio muy corto para alguien con, por decirlo así, de tantas capacidades. ¿Cuántas veces hemos escuchado tal vez de la pérdida de obreros cristianos tan temprano, en la flor de su ministerio, en la flor de su servicio al Señor, y el Señor se los lleva? Recuerdo en este momento, traigo a mi mente aquellos misioneros en el Ecuador. ¿Recuerdan? Jean Elliot y otros compañeros dando su vida por unos indígenas aucas en el Ecuador, hombres que tenían apenas sus niños de 4 o 5 años, a lo sumo 7, 8 años, y ellos por amor al Señor dan sus vidas, no de manera imprudente, saben y conocen el canibalismo o la agresividad de ellos, pero sin embargo están dispuestos a ir y anunciar el Evangelio. Y las providencias divinas se llevan a 5 obreros, 5 misioneros, 5 baluartes de la fe. ¿Y eso truncó la obra del Señor? Sabemos y muchos conocemos la historia detrás de esto que les estoy compartiendo, de cómo el Señor tenía otro camino, tenía otros planes y fueron alcanzados con el Evangelio de Cristo aquella tribu caníbal, como la llamaban. Juan el Bautista se va en la flor de su ministerio, muy joven, pero la honra que le da el Señor Jesús a él es una honra que es digna de su ministerio. Un hombre veraz, decíamos en aquel momento, ese hombre que todas las instancias, desde las políticas, religiosas, cargos importantes y personas en común, influenció con su mensaje, pero el Señor se lo quiso llevar temprano en su ministerio. Cierro aquí el paréntesis. Continuemos. Oyéndolo Jesús, vamos a desarrollar entonces esta porción. ¿Qué tiene en mente entonces el Señor Jesús después de escuchar ambas noticias? Se apartó de allí en una barca.
Jesús dice, quiero tener un tiempo de reflexión con mis discípulos, quiero tener un tiempo de reflexión con mi Padre, porque ya dieron muerte a su precursor, pero él sabe sin duda alguna que el próximo que va a pasar por el dolor de la muerte, ¿quién va a ser? Él mismo. Así que necesita tiempo de reflexión con su Padre, pero también tiempo de comunión y de reflexión con sus discípulos. Así que entonces se aparta allí en una barca. Sin embargo, sucede algo, diríamos para nosotros, inesperado, pero dentro de los propósitos de Dios. ¿Qué pasó entonces? Estoy leyendo capítulo 14, 13, la parte B del versículo. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La gente se enteró de que el Señor Jesús estaba por allí, va con sus discípulos y comenzó a rondar entonces el rumor y multitudes entonces fueron a seguirle a ellos. El Señor Jesús entonces les dijo, no, tengo cosas importantes que hacer con mis discípulos, acabo de recibir una noticia dolorosa y necesito guardar luto, necesito guardar un tiempo de reflexión. ¿Los rechazó el Señor Jesús? No. Pero también es importante hacer notar que este propósito de tener tiempo a solas finalmente va a ser logrado. Es decir, no porque sucedió esto aquí, entonces el tiempo a solas con su padre y con los discípulos fue quedado en el olvido. Lo vamos a considerar más adelante en el capítulo 15, en el versículo 21. Allí es donde se va a notar el tiempo que finalmente logró rescatar el Señor para tener comunión con sus discípulos. Leemos allí, ahora en el versículo 14, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El corazón del Señor Jesús se conmueve al ver tanta multitud. Sus discípulos en realidad son pocos para toda la mies y acaban de dar muerte a un obrero del Señor. Así que hay motivos de sobra para experimentar esta compasión hacia todos aquellos que le han seguido grandes distancias. La pérdida de obreros del reino deja grandes espacios abiertos para el enemigo, pero si Dios se los lleva es porque tiene un plan mejor. Este es un escenario muy especial para enseñar propósito a los discípulos y llevar alivio de sanidad a los que se encontraban también enfermos. Fue un tiempo en el que quería él guardar luto y guardar tiempo de reflexión, pero fue un tiempo que se transformó en un tiempo de darse a otros que le seguían y querían escuchar su mensaje. Continuamos allí. Sucede algo en el que los discípulos intervienen. Versículo 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, Señor. La hora ya está pasada, o diríamos nosotros, mire, Señor, ya se está ocultando el sol. Nosotros miraríamos el reloj, pero ellos no tendrían reloj. Se guiarían es por la puesta del sol. Así que ven que el sol está declinando ya. Los discípulos calcularon todo, ¿no? Calcularon tiempo, pero también calcularon qué? Distancia. Desde donde venimos y nos demoramos tanto, ahora para devolvernos estamos cansados, ya no tenemos la misma energía. Uy, no. ¿Sí? Hicieron, como decir rápidamente, en sus mentes todo el cálculo de lo que implicó esa situación. Así que, ¿qué hacen los discípulos? Le dicen, Señor, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. En primer lugar, quiero hacer notar, resaltar la actitud de los discípulos. No es la primera vez que los discípulos hacen algo parecido.
de decir, Señor, despídelos. Voy a mencionar otros ejemplos. Los discípulos en otras ocasiones a una mujer cananea o a la mujer sirofenicia que venía detrás de ellos diciendo, Señor, te ruego por mí, por mi salud, y esto, y otra vez, dijeron los discípulos, Señor, ya despídela que ya nos tiene cansados con tanta insistidera. En otra ocasión, estos mismos discípulos están reprendiendo a los padres que están trayendo a los niños para que Jesús los bendiga. Ya, no incomoden al Señor. No sean imprudentes, no sean canzones. ¿Cómo les dirían? No sé. Estoy exagerando, ¿no? No que les dijeron eso. Pero están reprendiendo a los padres que traen a sus niños. A otros los están reprendiendo porque en el nombre del Señor Jesús están expulsando demonios. ¿Qué les dice el Señor Jesús? El que no es por nosotros es contra nosotros. Déjenlos, si ellos están haciendo esta labor y no nos están siguiendo, están reproduciendo el reino de los cielos. No se lo impidan. Así que parece que los discípulos, no sé, tenían esa actitud de resguardar como si fueran guardas de seguridad del maestro, que quieren protegerlo a toda costa de cualquier contacto de los niños o de alguna persona necesitada, ¿sí? Ellos son guardas de seguridad, ¿no? Deberían más bien tener sus manos abajo y estar dispuestos a oír y aprender y ver qué es lo que va a hacer el Señor Jesús en semejante situación. Aquí también están con la misma actitud. Señor, ya calculamos que lo poco que tenemos de provisión alcanzaría solamente para nosotros. Así que despide a la multitud, porque solamente hay para nosotros. Que se vayan, yo creo que tienen buen tiempo para regresar a sus casas. No tienen necesidad de irse, les dice el Señor, dadles vosotros de comer. Qué gran petición les está haciendo el Señor, ¿no les parece? Denles ustedes de comer, usted. Y usted mira alrededor. Pero Señor, creo que no has considerado los que vinieron. ¿Es que no has visto en realidad cuántos están con nosotros? Creo que no lo has considerado, Señor. Una cosa es dejar las redes o el trabajo, ¿cierto? Porque ellos les dijeron en alguna ocasión el Señor Jesús, vengan y me siguen. Y ellos dejaron instantáneamente sus redes y sus diferentes trabajos por seguir al Señor. Otra cosa diferente es que vayan de dos en dos a las aldeas y que les den provisión para 2 personas. O si aguantan, aguantan solo los dos, si se animan y se apoyan mutuamente. Pero es que son muchas personas. ¿Cómo? ¿De dónde les hemos de dar? Es muy grande esta petición que les hace el Señor. Alimentar una multitud tan grande, ¿de dónde? Solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y eso, sabían que esa provisión de dónde vino? ¿Recuerdan en otros evangelios de dónde vino esta provisión? 5 panes y 2 peces vinieron de un muchacho. Un muchacho se acercó allí, yo no sé motivado por qué, yo no sé si estaba pensando en el Señor y sus discípulos que no tuvieran, no les faltara la provisión al menos, la energía del Señor para seguir anunciando y predicándoles. Tal vez pensó solamente en ellos. 5 panes y 2 peces que ni siquiera provenían de los discípulos, sino de un muchacho. Eso nos lo comparte el evangelista Juan. ¿Qué hace entonces el Señor Jesús? Notemos allí, versículo 18. Él les dijo, traédmelos acá, traédmelos aquí. ¿Hay esa provisión? Tráiganme esa provisión. Así que Jesús dio instrucciones a sus discípulos para que hicieran grupos de personas, ¿sí? Hagan grupos, dirijan a la multitud para que hagan grupos de 50 y para que hagan grupos de 100. Y tomó la provisión que había y levantó los ojos al cielo, bendijo a Dios por aquella pequeña provisión y comenzó a repartir la comida a sus discípulos
¿Y los discípulos? ¿A quiénes? A la multitud. Y todos comieron hasta que se saciaron y también recogieron lo que sobró. O sea, a ver, si entendemos bien, de 5 panes y 2 peces, o eso es lo contrario, ¿cuántos peces son? Sí, 5 panes, 2 peces. ¿Alimentaron a cuántas personas? 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La narrativa de Mateo no nos está diciendo, miren, les voy a contar un milagro que hizo el Señor Jesús. No está diciendo eso Mateo. Está narrando los hechos. Uno se queda con la curiosidad de cómo fue el milagrito. ¿En qué momento sucedió, hermanos? ¿Sucedió en el momento que Jesús bajara sus manos y ¡frun! Apareció todos los peces y los panes? ¿O simplemente esos 5 panes comenzó Jesús a repartirlos y sacar de la canasta y sacar y alimentó a todos? ¿O simplemente esa porción que llegó a los grupos de 50 se multiplicó entre ellos? Son cosas que no sabemos. No nos dice el pasaje. No es el propósito de los evangelistas alimentar nuestra curiosidad de los detalles. Simplemente el Señor Jesús tomó 5 panes, 2 peces, bendijo a Dios por aquella pequeña provisión que venía de un muchacho y comenzó a repartirlo. Pero el orden que el Señor Jesús hace es importante. El Señor Jesús no se levantó de allí y fue a cada grupo a darles. ¿A quién usó? ¿A quién usó? ¿A quién usó? No estoy preguntando caprichosamente, hermanos. Es porque este es un énfasis importante hoy. El Señor Jesús usó a sus discípulos. Esos discípulos fueron los instrumentos de Jesús. Aquellos que habían calculado todo. Calcularon tiempo, calcularon distancia, calcularon la provisión, lo calcularon todo y decían, Señor, imposible hacer esto. Lo que tú nos estás pidiendo es imposible, Señor. Somos como los discípulos, ¿no? Calculadores. Señor, lo que tú nos pides, no, es imposible hacerlo. Dadles vosotros de comer. Pero Señor, nosotros, ¿qué tenemos? Ya calculamos todo, Señor. No alcanza. Nos estás pidiendo imposibles. Hay 3 pensamientos que quiero dejar en sus corazones referente a este pasaje. En primer lugar, ya lo había dicho, solamente es volverlo a resaltar. Jesús igual tomaría tiempo en privado con sus discípulos. Su propósito de tener tiempo a solas no fue opacado por este hecho. Este hecho fue algo incidental en medio de su gran propósito de seguir preparando a sus discípulos. Yo no sé si el Señor Jesús les diría por el camino, Juan el Bautista murió y de qué manera murió. ¿Y cómo iban a recibir ellos la noticia? Tal vez Pedro, si recibió la noticia, Pedro pensó, Señor, yo no voy a dejar que a ti te maten. Yo voy a estar ahí a tu lado para defenderte. Ni que ningún Herodes, ni que ningún fariseo atente contra ti. Y no es difícil pensar que así haya pensado Pedro, ¿no? Porque si lo hizo al final. Pero ¿en qué momento supieron? El punto es que Jesús igual iba a tomar tiempo en privado. Jesús tiene compasión de la multitud, pero a la final bajo qué cuidado va a estar esa multitud. ¿Quién va a cuidar a esa multitud de creyentes?
¿Quiénes? Sus discípulos. Sus discípulos van a reproducir la enseñanza, porque el ministerio del Señor Jesús también va a ser corto. También comenzó el año de la oposición y ya el tiempo comenzó a cortarse para el Señor Jesús también. Así que los discípulos necesitan comprender la realidad del reino de los cielos, de que no es un reino terrenal, de que no es un reino en el cual Él se va a sentar en el trono de Herodes, lo va a quitar de ahí y se va a sentar el que es y sus discípulos a su derecha y a su izquierda y les va a dar gobierno sobre aldeas y lugar de autoridad y lugares importantes, que es la expectativa de los judíos y de los discípulos. Así que necesitan ellos comprender el verdadero propósito de la instauración del reino de los cielos. De que aunque Jesús no ocupó el trono de Herodes, no se sentó en trono de reyes aquí en esta tierra, no por eso no era rey. Era rey. Pero ¿dónde fue a sentarse? En el trono de los cielos, a la derecha del Padre. Y muchas cosas como estas necesitan comprender los discípulos. Para nosotros, hermanos, todo esto es claro, pero para los discípulos no. Para los discípulos todavía hay muchas inquietudes, conflictos, dudas. Por eso el Señor Jesús tiene que decirles en alguna ocasión, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes en el reino de mi Padre, no en el reino de este mundo, no aquí, en el reino de mi Padre. Segundo pensamiento y conclusión para mirar hoy. Jesús obra su ministerio de proveer para otros la salvación por medio de ¿quiénes? Sus discípulos. Y deberíamos decir, no simplemente sus discípulos, sino deberíamos decir por medio de nosotros. Nosotros también somos discípulos del Señor. Así que su ministerio, el deseo y el anhelo de Dios de proveer salvación a otros, lo va a hacer es por medio de sus discípulos. Hay cosas imposibles, humanamente hablando. Vemos imposible que esa vida, ese vecino, ese familiar, ese amigo, se convierta al Señor por su arrogancia, por su inmoralidad, por su pecado. No, Señor, yo ya calculé todo, Señor. En ese caso no hay esperanza, Señor. No hay nada que hacer, Señor. Bueno, usted simplemente, y yo también en primer lugar, permitamos ser instrumentos del Señor para la salvación de otros. El Señor hará su obra. ¿Cómo? Yo no sé, pero es del Señor, su obra y su poder transformador. Y tercera conclusión es, nada es poco o nada es menospreciable cuando es puesto en las manos de Dios, cuando es puesto en las manos del Maestro. Anoche estaba compartiendo en el Lucero acerca del amor de Jesús. Recordé una ilustración y llegué de nuevo a mirarla porque un hermano me envió por el WhatsApp esta ilustración y me parece que apunta perfectamente con esta enseñanza también de la mano del Maestro. En una subasta, el director de la subasta pregunta, está el director, al lado de él está la persona que está suministrando los diferentes elementos, son como antigüedades que están subastando, y entonces está diciéndole, mire, este es el artículo ahora. Entonces, ¿qué hace un subastador? Mira el elemento y va a motivar a la gente a que pague un buen precio por ello. Entonces, ¿qué queda? Pregunta. A la muchacha tímidamente dice, pues queda este violín. Entonces él miró el violín, pero es subastador, ¿cierto? Tiene que encontrar la forma de decir cosas buenas y excelentes sobre ese artículo para motivarlos.
No va a decir, mire, este violín está con polvo, rayado, viejo, ¿qué precio tiene? Pues no es su propósito, ¿cierto? Así que va a anunciar el violín con todo ánimo, diciendo que es el mejor de todos los violines, pasó por las manos de un artista importante y va a decir cosas que no son ni verdad de ese violín, pero hay que venderlo. ¿Cuántos dan 5.000 pesos? Es el punto mínimo, como el tope. Nadie. Y sigue entonces alabando al violín y alguien por allá tímidamente, pues, listo, 5.000, pues 5.000, pues, llevemos esa reliquia para la casa. 5.000, listo, ya tenemos el primero. Y sigue diciendo, a ver, de pronto alguien se anime, da 7.000. Por allá otra mano, bueno, por 7.000 igual sigue siendo regalado. Llegó a 10.000 y con, así como tratando, hoy que aumentemos el precio. En medio de ese dilema muchos comenzaron a levantarse y decían, esto no tiene ya ni sentido, igual es lo último, y comenzaron a salir. De pronto un hombre en la parte de atrás se levantó, viene hacia el frente y sin decir nada toma el violín, trae un pañuelo y comienza a limpiarlo. Y lo afinó las cuerdas y comenzó a tocar. Cuando él comenzó a tocar ese violín, aún los que se habían parado, ya dispuestos para irse, se detuvieron. Los que estaban ahí por ahí haciendo sus cosas, de pronto chateando, es que me interesa eso, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y prestaron atención. Y quedaron cautivados por el concierto que este hombre hizo del violín. Terminó entonces el concierto, lo volvió a poner en las manos del subastador y el subastador dijo, ¿quién ofrece 100.000 pesos por este violín? Ya una primer mano levantada. 120, 150, 200.000 pesos. Salió por 200.000 pesos. Pregunta a alguien detrás de cámaras, ¿qué cambió el precio de este violín? ¿Era otro violín? Aquel hombre le quitó las rayaduras, le tuvo tiempo de pintarlo, lijarlo y ponerlo presentable y brillante para la multitud. ¿Qué cambió el precio? ¿Qué cambió el precio? La mano del maestro. Eso le cambió el precio al violín y le dio otro valor diferente. Ahora permítanme usar esta ilustración y pensando en lo que el Señor Jesús hizo aquí con la multitud para decirles que podemos encontrar dos aplicaciones. Primera, si usted es un pecador, que usted dice, yo no soy digno de que Dios me mire, estoy cargado de mentiras, estoy cargado de inmoralidad, estoy cargado y he tratado de abandonar estos hábitos pecaminosos y no puedo, estoy esclavo. En las manos del Maestro, su valor se transforma. Si cree que no tiene un valor, ni siquiera delante de Dios. Pero también, hermanos creyentes, nosotros hijos de Dios, Dios nos ha dado capacidades y talentos, pero a veces decimos, no, pero Dios, ¿cómo va a poder usar con él simplemente esto que tengo? Bueno, pues pónganlo en las manos del Señor. Él sabrá cómo se glorifica a Él mismo. Usted no le va a opacar su gloria ni yo. Él se va a seguir glorificando y nos va a hacer sus instrumentos, de tal manera que agradezcamos a Él por permitirnos ser instrumentos para su gloria. Pongámonos de pie y oramos, hermano.